Se jugó la fecha 11 del fútbol español en Montjuic, probablemente el último partido en el Olímpico para el Barcelona, y lo selló con una victoria ante el Elche 3-1, donde volvieron prácticamente todos los delanteros, volvió Olmo, volvió Lewandowski, ahí estuvo pues Lamine Yamal, Ferran Torres, Marcus Rashford, pusieron los 3 goles, descontó Rafa Mir antes de irse al entretiempo y allí está el equipo de Flick sumando 3 puntos más. Han ganado todos los partidos en casa este año y viento en popa. Y si no, que quienes me acompañan me digan lo contrario. Ricardo Puig, Luis Bou y Richard Méndez se unen a este exclusivo para ESPN Deportes. Luis, arranco contigo. En las declaraciones y análisis del partido, Hansi Flick dijo que le gustó lo que vio, que el equipo está mejorando, que hay que gestionar el tema de Lamine Yamal, que jugó, por cierto, 88 minutos, y que pues van bien, pero que no están jugando perfecto ni lo que ellos jugaban como la temporada pasada. ¿A qué se refiere y cuál es tu opinión del juego y del fútbol que vimos al Barça este fin de semana? Sí, sorprendieron un poco las palabras de Hansi Flick, también las de Ferran Torres tras finalizar el partido, porque vieron un partido que la mayoría de gente no vio, ¿no? Creo que el Barça estuvo muy lejos de este juego fluido, de este juego vertical, de la mejor ya nos ha enseñado en muchísimas ocasiones este Barça de Hansi Flick. Y sí que es cierto que se ganó a un Elche muy valiente, muy atrevido, con muchísimos espacios detrás, pero a mí las sensaciones que me dejó fueron bastante frías. El Barça le queda muchísimo trabajo, tanto a nivel defensivo, lo vimos ayer, otro gol que te llega después de tirar la línea mal tirada, por cierto, con un error grosero de Ronald Araujo, pero el Barça concediendo muchísimo detrás. Rafa Mir ayer con un gran partido, además del gol, tiene 2 tiros a la madera, 2 tiros al travesaño, que pudieron también ser goles, y el Barça de nuevo en defensa volvió a conceder mucho y le costó un poco generar en ataque. Sí que es cierto que aprovechó muy bien los errores del Elche, tanto el primero como el segundo gol llegan después de 2 errores infantiles del Elche, que tanto Valde como Fermín pueden penalizar para asistir en el primer gol a Lamine Yamal, en el segundo gol a Ferran Torres. Lamine tampoco está convenciendo, sigue lejos de su mejor versión, y preparaos todos porque se viene nuevo culebrón, se viene debate, porque este viernes hay lista de la selección española y dad por seguro que Lamine va a estar entre los convocados, por lo tanto va a haber muchísimo debate de nuevo en torno a la figura de Lamine Yamal y esta famosa pubalgia que le persigue desde hace ya semanas. Claro, porque ha jugado mucho en los últimos partidos con el Barcelona y cuando lo piden de la selección, no quiere Flick que lo presten o que juegue. Pero lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo, ¿no, Richard? En realidad es así, Carito. Un gusto, como siempre, saludarte a ti, a Ricky y a Luis. A ver, entendiendo que la pubalgia es una lesión que requiere mucho descanso. Mucho descanso. Ha habido futbolistas que llevaron al máximo una pubalgia y les logró reducir su capacidad a menos del 50%. Hoy no es el caso de Lamine Yamal, pero obviamente se entiende que requiere descanso. Ahora, el problema para Barcelona es que en esa posición no tienes a alguien que similar o que se acerque por lo menos a lo que es capaz de darte Lamine Yamal. Y no hay la misma profundidad hoy en Barcelona de jugadores que hubo en el pasado, y eso es una realidad. Ahora, hay que saber entender que Lamine Yamal te va a dar minutos de brillantes como te dio contra el Elche, como en la jugada del gol, que se manda un golazo, pero que de pronto, precisamente por esa baja condición física, por esas molestias, lo vas a tener aislado buena parte del partido. Que se vaya con la selección española, creo yo que hay que empezar a entender cuánto tiene que estar de acuerdo el cuerpo médico del Barcelona, la necesidad de descanso de Lamine Yamal, porque yo creo que este llamado para fecha FIFA le vendría muy bien a Lamine Yamal para el descanso, le vendría muy bien para la pubalgia. Entonces, de pronto choca un poco porque en el club está jugando, pero se sabe que necesita el descanso y la oportunidad de la fecha FIFA no te puedes negar. La selección te va a llamar y tienes que ir. Debe hacer, yo creo, un poquito más de presión el club, porque Lamine Yamal lo tiene jugando porque no tienes a alguien que se acerque a su nivel. Pero también es cierto, necesita descanso. Si quieres tener la mejor versión de Lamine Yamal, pues tiene que estar bien físicamente. Claro, y por lo menos lo que fue ese primer gol, el gol de Lamine Yamal, ahí mostró el Lamine de siempre. Se marchó en el minuto 88, fue ovacionado en Montjuic y ahí está Lamine. Y Lamine tiene que estar porque el Barça es mejor con Lamine Yamal.
¿Estás de acuerdo, Ricardo? Sí, bueno, por supuesto, saludos para todos. Es su mejor futbolista, es uno de los mejores futbolistas que hay en el mundo, estando en plenitud. No en vano estuvo como candidato a ese Balón de Oro hasta el final, que terminó perdiendo con Dembélé. Yo veo cositas en este Barça, evidentemente que no son para ilusionar, pero que sí fueron un paso al frente después de la imagen que había dejado el pasado fin de semana en el Bernabéu, ¿no? Volvió a ser un equipo un poco más intenso, volvió a ser un equipo de una presión más alta, volvió a ser un equipo más convencido para recuperar cuanto antes mejor la pelota. Eso lo hizo, sobre todo en el arranque de partido. De ahí se provocan esos dos errores o esas dos fallas que le permiten al Barça marcar los dos primeros goles. Después es cierto que tiene ratos muy nublados, inclusive en lo individual, ¿no? Porque Lamine marca el gol en un gesto muy bueno, pero después el partido le pasa sin que sucedan demasiadas cosas con él. Eso sí es cierto, ¿no? Pero el Barça encontró cositas, ¿no? Marcaron sus tres delanteros titulares, recuperó y le pudo dar minutos a Dani Olmo y le pudo dar minutos también a Robert Lewandowski. De a poco va recuperando futbolistas, ganó el partido, se mantuvo a solo 5 del Madrid, había arrancado la jornada a 8. Es decir, hay pequeñas luces para que este Barça vaya apuntando, porque entendiendo que pudo haber sido peor, ¿no? O sea, que el Barça pudo haber alargado esa falta de intensidad, ese equipo muy gris del Bernabéu, lo pudo haber tenido también en Montjuic y lo pudo haber pagado ante un Elche que, ya dice Luis, fue competitivo, generó ocasiones, le corrió a la espalda, le provocó el gol de Rafa Mir, le puso 2 balones en el palo. Es decir, con todo y todo, la situación incluso pudo haber sido peor. Yo por eso sí creo que Flick, sin echar demasiadas campanas al vuelo, hace bien, ¿no? Hablar de un equipo que muestra cierta recuperación a lo último que nos había mostrado. Y después vendrá todo este tema. Me cuesta trabajo entender cómo pedirle descanso o cómo pedir descanso, no voy a hablar de exigirlo, pero cómo pedirle descanso a un futbolista cuando su propio club no se lo da, ¿no? ¿Cómo lo va a ir a argumentar Claro. con Luis de la Fuente y con el cuerpo técnico de la selección española, cuando la selección seguramente lo pondrá en la lista porque ve que juega cada fin de semana? No sé cómo esté esa relación, no sé si se puede hablar. España finalmente no tiene amarrada la clasificación, aunque sí muy a la mano. No lo sé si se va a poder dar ese descanso. Y aquí el tema es que lo importante es que Lamine Yamal se recupere para junio, porque la pubalgia, sabemos, es una lesión que tarda mucho tiempo en que el jugador se sienta al 100%. Y lo importante para España debe ser lo que va a estar en juego a partir del próximo mes de junio, el Mundial de Fútbol. Entonces, pues lo ideal y en un mundo congruente es vamos a darle descanso, ya que en su club no se lo dan porque no se lo pueden dar, vamos a darle descanso. Pero ¿cómo pedirle eso a la federación y a Luis de la Fuente, Luis? No puedes. Además, si no hubiera parón de selecciones, igualmente el Barça jugaría y Lamine Yamal seguro que sería parte del partido, incluso titular, ¿no? A ver, también hay otra manera de ver las cosas. Desde el club azulgrana tienen que valorar si prefieren que Lamine esté 2 semanas, 10 días prácticamente concentrado con la selección española, o que tenga 10 días para alternar días de recuperación con días libres, que en el caso de Lamine ya sabemos que a veces es peligroso, ¿no? Entonces, es una manera también de tenerle controlado, de pautar un plan, aunque sea específico, ¿no?, que pueda seguir Lamine. Creo que aquí lo importante será que se comuniquen muchísimo tanto los servicios médicos del Barça como los fisios de la selección española, y que cuiden muchísimo a Lamine. Lamine, yo estoy segurísimo que irá convocado con la selección. Como decíamos, no tiene argumentos el Barça para pedirle a la selección española que no le convoquen, que le liberen de estos compromisos, porque lo está jugando y lo está jugando todo. Además, no es que juegue 20 minutos ayer, sino que juega 88 minutos de partido y viene encadenando titularidades y partidos completos. Le veremos en Brujas el miércoles, le veremos el fin de semana en Vigo. Por lo tanto, tú no le puedes decir a la Federación Española que este tipo está lesionado, por lo tanto no lo convoquéis, te quedas sin argumento. Lo que sí que puedes hacer es comunicarle qué molestias tiene, cómo se está sintiendo en cada momento, y a partir de aquí cuidarlo de una manera especial que les interesa tanto al Barça como a la selección como al propio Lamine. Desde el club también hubo un poco de molestia con Lamine en el último parón, porque consideraban que tenía que escuchar un poco más a su cuerpo. Tenía, en este sentido, se entendía que había cometido un poco un pecado de juventud, de querer jugarlo todo, de querer ser siempre protagonista, y no había escuchado bien las molestias y los mensajes que le estaba mandando su cuerpo. También se confía ahora
en que Lamine sea un poco más prudente y que juegue si está bien, pero que pueda descansar, que pueda avisar y advertir a los servicios médicos si no está en plena disposición de jugar y si se tiene que reservar 1 o 2 partidos, tanto con el Barça como con la selección, que lo comunique y que se haga sin problema para que la lesión también no vaya a mayores. Pero bueno, estamos viendo en los últimos días que es un problema que no solo sufre Lamine, sino que están cayendo muchos jugadores, también un perfil joven como Nico Williams. Hoy se conocía la lesión de Pubalcía también de Mastantuono, por lo tanto, lesiones difíciles en estrellas mundiales en la liga que se tendrán que cuidar mucho y recuperarlas bien, porque si no son un dolor de cabeza constante estas lesiones. Claro, en el Clásico, Lamine Yamal estuvo en 71 intervenciones y 4 de 8 regates. Ante el Elche, el balance fue de 41 intervenciones y 2 de 4. El Barça tuvo menos posesión, por supuesto, en este partido del día domingo. Este martes, si no hay novedades, Richard estará en el 11 de Hansi Flick, Lamine Yamal, en lo que va a ser la visita a Brujas, un equipo que representa a otro rival de Champions para este Barça. Sí, y un rival muy irregular, porque el Brujas arrancó goleando al Mónaco, por ejemplo, y después nos empezó a mostrar el rostro feo como equipo. Yo creo que no debería ser una visita de riesgo, más allá de lo que ha podido suceder en la visita que tuvo el Mónaco a Brujas, pero me parece a mí igualmente que es un rival ideal para Barcelona, para el momento que está viviendo el Barcelona sobre todo, porque hablamos de un Barcelona que le ha costado activar el modo que tuvo la temporada pasada, y en esta campaña, pues de a poco tiene que ir recuperando esos circuitos, esas sensaciones, esos movimientos bien sincronizados cuando llevas la línea de 4 hacia el frente, el tratar de encontrar en Fermín una versión lo más parecida a lo que necesitas de Pedri. Pedri hoy no cuentas con él. Fermín hizo un buen partido el fin de semana, para mí de hecho es de lo mejor que tiene Barcelona el partido frente al Elche. Fermín es un jugador que no le tiene miedo al éxito, pero que todavía no te logra dar todo lo que es capaz de darte a alguien como Pedri. Y eso lo resiente Barcelona, eso lo resiente Lamine, eso lo puede resentir también Rashford, porque el flujo de juego no es el mismo. Ahora, ante un rival como el Brujas, por la irregularidad que tiene el equipo belga, creo que lo mejor que tiene es el delantero griego Solis, si mal no recuerdo. Es lo mejor que te puede presentar en ofensiva, pero no es un equipo tan complicado, no es un equipo que pinte para ser infalible, todo lo contrario. Me parece a mí que con todos los problemas que hoy atraviesa el Barcelona, puede ser igualmente una visita muy fácil, muy cómoda para terminar ganando en Brujas y embolsarse esos 3 puntos. ¿Estás de acuerdo que este partido de Champions está a la medida del Barcelona, Ricardo? Tampoco es que hoy el Barça sea el equipo más fiable de todos, ¿no? Lo hemos visto, bueno, lo vimos contra el Girona previo al Clásico, la versión que tuvo contra el Madrid fue muy alejada a lo que uno podría esperar. Ayer tiene momentos, más allá de que yo insisto, ¿no? Que el partido arranca muy bien para el Barça, que se le pone de cara con los 2 goles en buena medida por algunos síntomas que recupera el equipo de Flick, como eso de ir a presionar rápido y a tratar de buscar arriba la pelota. Después tiene ratos de pasarla realmente, bueno, no quiero exagerarlo, ¿no? Pero de pasarla mal, cuando menos, ¿no? De sufrir, de ver cómo el Elche le encontraba en la espalda, de seguir teniendo una línea descoordinada, ¿no? O sea, vamos a hablar toda la temporada del tema de Íñigo Martínez, del momento de Cubarsí, que incluso hace que lo rote Flick, que ponga a Araujo ahí, que trate de encontrar un mejor momento de su última línea, porque no está el Barcelona defensivamente hablando, porque Koundé vuelve a ser el lateral que era con Xavi y no el que fue en la primera temporada de Flick. Entonces tiene muchas cosas que atender defensivamente, porque pues en el tema de la portería está como está el Barça, ¿no? Y Joan García sigue sin poder estar, en fin, sin que Chesney tenga que ser un responsable directo, ¿no? O podamos hablar que ahí el Barça es vulnerable por la presencia del polaco, pero con todo y eso debería de ser un partido que el Barça tendría que sacar adelante sin demasiados sobresaltos. Le tendría que alcanzar la calidad que tiene el Barça, ¿no? Limitada tal vez si se quiere con el tema de las lesiones, pero todavía una calidad suficiente para ir, creo yo, a ganar el partido a Bélgica. Claro. ¿Qué novedades hay con respecto a lo que va a ser el plan de Hansi Flick en un estadio para 30.000 espectadores? Luis, que esperemos habrán alrededor de 1.300 aficionados apoyando al Barcelona. Correcto, sí, ya hace unos cuantos años que la afición del Barça se está desplazando en masa
tanto en los partidos más importantes como en los que teóricamente no son trascendentes, ¿no? Pero acompañando siempre al equipo a todas partes, algo que me gusta mucho porque habla muy bien de la masa social del Barça, que está más viva que nunca. Novedades en el entrenamiento de hoy. La sesión ha sido de recuperación. Evidentemente, después del partido de ayer, los titulares han hecho trabajo de gimnasio. Los suplentes sí que se han ejercitado sobre el campo, pero en una sesión tranquila en la que la novedad ha sido Andreas Christensen, que lleva 2 semanas de baja. Primero, se tuvo que abstener de la sesión previa al partido de Olympiacos hace 2 semanas por una indisposición. No logró recuperarse tiempo, no logró entrar en la lista y cuando parecía que ya estaba listo para volver, se lesionó del sóleo de su pierna derecha y se tuvo que ausentar una semanita más. Pero hoy Christensen ya ha entrenado con normalidad, por lo tanto entrará, si todo va bien, en la lista de Hansi Flick para mañana viajar ya a Bélgica. Y se espera un 11 muy titular, el del Barça, que ya perdió en la primera jornada, en la segunda jornada ante el PSG, que no quiere sustos, que quiere encarrilar un poco la clasificación de esta fase Liga de la Champions cuanto antes. Por lo tanto, Flick que va a poner de nuevo toda la carne en asador. Y es que tampoco hay muchas alternativas, tampoco hay mucho donde inventar en el Barça, que recordemos que ha recuperado ya a Olmo y a Lewandowski, lo recuperó ayer ante el Elche, pero que sigue con 6 bajas. Joan García será el primero en volver después del parón, pero tendremos que esperar para ver a hombres como Pedri, como Rafinha, volver a la dinámica del grupo, que aún les quedan unas cuantas semanas. No se olviden que después de este partido nos encontramos aquí con el análisis post en vivo y caliente por nuestro canal de ESPN Deportes en nuestras plataformas digitales.